creo que sentí más conmoción y aprensión. Pero, el caso es que el anuncio duró menos de 3 minutos. Sin embargo, destrozó décadas de expectativas. De pie, uno al lado del otro, el príncipe Guillermo y Catalina confirmaron que su histórica ceremonia de coronación tendría lugar el 2 de junio de 2027 en la Abadía de Westminster. Guillermo habló con fuerza medida. Pero la respiración temblorosa de Catalina expuso el peso privado detrás de esas palabras. Esto no era simplemente una fecha. Fue el momento en que Gran Bretaña supo que el futuro había llegado. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Guillermo apretó la mano en el atril antes de decir la fecha de nuevo. Esa pequeña pausa traicionó todo lo que se negó a decir en voz alta. El 2 de junio caería 74 años después de la coronación de la reina Isabel II, uniendo el nuevo reinado a la mujer cuyo largo servicio había definido la realeza moderna. La Abadía de Westminster, la antigua iglesia donde se corona a los monarcas británicos, se convertiría ahora en el lugar donde un hijo finalmente dio un paso más allá de su padre. Catherine lo observaba con orgullo, pero la tristeza se movía bajo su expresión serena. Sabía que la corona no cambiaría simplemente sus nombres. Remodelaría su matrimonio, reduciría su privacidad y colocaría a George, Charlotte y Louis bajo una luz más dura. La princesa había pasado semanas junto a William durante reuniones secretas con Charles Anne, asesores constitucionales de alto rango, y el arzobispo de Canterbury, el líder eclesiástico de mayor rango, quien tradicionalmente oficia una coronación. Las cámaras se detuvieron. La sala quedó en silencio. William se volvió hacia su esposa y preguntó casi demasiado bajo para oír. ¿Estás lista? Catherine tomó su mano. Tenemos que estarlo, respondió. El príncipe mantuvo su mirada, entendiendo que el coraje no significaba que ninguno de los dos sintiera miedo. Charles escuchó esas mismas palabras desde una sala privada en Clarence House. El rey bajó sus gafas, miró fijamente la pantalla silenciosa y no dijo nada. Su decisión formal de renunciar al trono había hecho posible el anuncio. Sin embargo, escuchar la fecha pronunciada públicamente transformó el acuerdo privado en historia irreversible. A su lado descansaba un expediente sellado de coronación. La colección oficial de planes que rigen la ceremonia, la sucesión y la transferencia de la autoridad real. Carlos finalmente la abrió. Una línea había sido tachada con tinta negra, y debajo se había escrito a mano una fecha de reemplazo. El 2 de junio no había sido la primera opción. La ceremonia original se había planeado para meses después hasta que un desacuerdo confidencial obligó a Guillermo a exigir una transición más temprana. Esa disputa había sido más profunda de lo que cualquier consejero entendió públicamente. A la nación se le había dado una fecha. Pero detrás del tranquilo anuncio había 4 personas cuyos sacrificios privados habían hecho posible ese momento y cuyas lealtades estaban a punto de ser puestas a prueba. Detrás de cada coronación hay una familia obligada a renunciar a algo que el público nunca verá. Guillermo debe heredar mientras su padre aún vive. Catalina debe convertirse en reina mientras protege a hijos que ya son observados por el mundo. Carlos debe liberar la institución que definió toda su existencia, y Camila debe enfrentar un futuro en el que su influencia termina en el instante en que otra mujer recibe la corona. Guillermo se había preparado para el reinado desde la infancia, pero la preparación nunca había incluido esto. Había imaginado que la corona llegaría a través del duelo, no de un padre vivo que cedía el paso mientras aún podía oír las campanas anunciando a su sucesor. Esa diferencia importaba. Convertía el deber en culpa y la victoria en algo peligrosamente cercano a la traición. Catalina sentía la misma presión de otra forma. Ella se convertiría en reina, la compañera coronada del monarca y la mujer de mayor rango del nuevo reinado. Aún así, todavía tenía 3 hijos que necesitaban protección de la maquinaria que los rodeaba. Tras el anuncio, entró en la habitación de Jorge y lo encontró leyendo las reacciones públicas en una tableta. Cerró suavemente la pantalla y le dijo, «Todavía tienes permiso para ser un niño». El joven heredero la miró y preguntó si eso seguiría siendo cierto después de la coronación. Ella prometió que sí, aunque sabía que la corona ya había empezado a cambiarle la vida. Carlos se sentó solo con las cajas rojas que había abierto a lo largo de su reinado.
Eran los estuches cerrados que contenían documentos oficiales del Estado, que requerían la atención de los soberanos. El rey posó una mano sobre el informe final de la coronación y luego pidió a un ayudante que lo retirara. Él creía que apartarse protegería a la monarquía de la incertidumbre, pero otro temor lo torturaba. La historia podría llamar a su sacrificio un fracaso. Camila entendía ese temor porque su propio futuro se estaba reduciendo. En Clarence House, sirvió té a Carlos y le preguntó si el 2 de junio había sido realmente elección de William. El monarca no respondió de inmediato. Ese silencio le dijo lo suficiente. La fecha había surgido de la presión, no de un acuerdo completo, y se dio cuenta de que su influencia terminaría en el momento en que Catalina recibiera la corona. Ana se negó a permitir que el dolor privado se convirtiera en daño público. Durante una consulta familiar documentada, grabada por el secretario privado, la princesa real advirtió a su hermano que una vacilación visible podría debilitar ambos reinados. Carlos escuchó, pero su expresión se endureció cuando ella le dijo que la dignidad ahora dependía del apoyo total a su hijo. Catalina guardaba otro secreto. Un fiel custodio del palacio le había entregado una carta privada escrita por la difunta reina para la mujer que algún día la sucedería como la figura femenina de mayor rango de la monarquía. Ella no la había abierto. William pronto recibió una advertencia más inmediata. Carlos apoyaría la coronación, pero solo si se aceptaba una condición final. Para entender por qué un padre pondría condiciones a la coronación de su hijo, la historia debe regresar a la ceremonia privada que transformó la incertidumbre en un punto sin retorno. El camino hacia el 2 de junio no comenzó con un anuncio público ni un documento constitucional. Comenzó durante un servicio privado en la capilla de San Jorge, cuando Carlos omitió un movimiento ceremonial crucial y Guillermo dio un paso adelante sin ser instruido. Durante 12 segundos de silencio, padre e hijo estuvieron bajo el mismo techo abovedado mientras todos los altos miembros de la realeza comprendían la verdad. La corona ya había comenzado a moverse antes de que nadie se atreviera a admitirlo. Yo, Mai, había luchado durante meses para mantener el ritmo esperado de un soberano. Continuó abriendo documentos estatales, asistiendo a audiencias formales y apareciendo en ceremonias, incluso cuando el agotamiento lo seguía de regreso a través de las puertas del palacio. Guillermo había absorbido silenciosamente más de esa carga, tomando briefings adicionales, investiduras, recepciones diplomáticas y consultas constitucionales. Una investidura es la ceremonia formal donde se otorgan honores en nombre del monarca, mientras que las consultas constitucionales son discusiones privadas sobre los deberes legales de la corona. Cada tarea que el príncipe aceptó protegió a su padre, pero también hizo que la transferencia de poder se sintiera más real. El punto de quiebre llegó durante un ensayo de la Orden de la Jarretera a puerta cerrada en la capilla de San Jorge. La antigua orden es la más alta y antigua orden de caballería de Gran Bretaña, y su ceremonia depende de movimientos, tiempos y rangos precisos. Carlos llegó al lugar designado, luego se detuvo. Miró hacia el lado equivocado de la capilla y no respondió cuando comenzó el siguiente movimiento. Guillermo se colocó a su lado, le susurró la instrucción correcta y completó la secuencia. Ana inmediatamente hizo una señal a los músicos para que continuaran, ocultando la interrupción antes de que pudiera extenderse por la sala. Carlos esperó hasta que llegaron a la sacristía antes de volverse hacia su hijo. La pequeña cámara privada utilizada por el clero y los participantes ceremoniales no ofreció protección contra la ira en su voz. Acusó a Guillermo de parecer demasiado listo para tomar el control. El príncipe apretó sus guantes ceremoniales y respondió que había actuado porque su padre parecía asustado. Esa sola palabra hirió al rey más profundamente de lo que cualquier crítica pública lo hubiera hecho. Catalina encontró a Guillermo solo después, todavía sosteniendo esos guantes tan fuerte que el cuero se había doblado sobre su palma. Él admitió que ayudar a Carlos se sintió como una traición porque cada instinto le decía que protegiera a su padre, mientras que cada deber le exigía que se preparara para reemplazarlo. Ella le recordó que dar un paso adelante había evitado la humillación. Pero el futuro rey no podía escapar de la culpa. Ana confrontó a Carlos más tarde a través de una consulta familiar privada grabada. Ella le dijo a su hermano que el incidente de la capilla no fue una humillación. Fue una advertencia. Una transición controlada podría preservar su dignidad. Mientras que una crisis repentina podría destruirla, Carlos actuó esa noche.
Ordenó a los asesores constitucionales que prepararan dos planes. Una regencia, que significa una transferencia temporal de deberes reales, y una abdicación voluntaria, la renuncia permanente al trono. La fecha original de la coronación estaba fijada para el otoño de 2027, pero Guillermo se opuso al aplazamiento tras recibir una evaluación confidencial de seguridad y salud. El rey finalmente aceptó el 2 de junio. Sin embargo, exigió que se eliminara un momento controvertido de la ceremonia. Esa exigencia pronto llevaría a padre e hijo a la misma habitación sin asesores, cámaras ni protección ceremonial, y ninguno de los dos saldría sin cambios. La confrontación comenzó sin alzar la voz. Carlos se sentó en un extremo de una larga mesa, Guillermo en el otro, y entre ellos descansaba el orden de servicio de la coronación. Un párrafo había sido tachado con tinta negra. Se refería al momento en que el antiguo soberano juraría públicamente lealtad al nuevo rey. Carlos lo llamó humillación innecesaria. Guillermo lo llamó el único gesto capaz de poner fin a meses de peligrosa especulación. Carlos ordenó que se retirara toda ayuda de la biblioteca privada, luego cerró la puerta él mismo. La habitación pertenecía a padre e hijo. Ahora, el orden de servicio, el documento oficial que establecía cada etapa de la ceremonia de coronación, yacía entre ellos como un desafío que ninguno podía evitar. El rey señaló el pasaje tachado y dijo que no se arrodillaría ante su propio hijo mientras millones miraban. William contuvo su ira. Argumentó que la promesa no estaba diseñada para avergonzar a Charles. Estaba destinada a dar al país una claridad absoluta. Gran Bretaña necesitaba ver que el soberano saliente aceptaba al nuevo monarca sin dudar, porque incluso un gesto incierto podría alimentar rumores de división, resistencia o una corona transferida bajo presión. Charles empujó el documento por la mesa. «Te has preparado para recibirlo», dijo. «Nunca te has preparado para liberarlo». La voz del monarca se mantuvo controlada, pero las palabras llevaban años de sacrificio. Su reinado, por breve que la historia pudiera llamarlo, había consumido su identidad. Arrodillarse reduciría todo eso a una imagen de rendición. William se levantó tan bruscamente que su silla se movió hacia atrás. Admitió que había pasado su vida preparándose para la muerte de un padre. Nunca se había preparado para algo más doloroso, reemplazar a un padre que permanecía vivo, consciente y capaz de escuchar a otro hombre llamado rey. El príncipe dijo que la corona no se sentía como una victoria. Se sintió como quitarle algo que a Charles aún le importaba. La confesión cambió la atmósfera. Charles apartó la mirada y la furia en su rostro se atenuó. Aún así, el orgullo lo mantuvo firme. Durante casi 2 horas, ninguno de los dos cedió. Catalina entró solo después de que un asistente le dijera que la reunión se había quedado en silencio. Encontró el documento entre ellos y el agotamiento en ambos rostros. La princesa se negó a tomar partido. En cambio, preguntó si alguno de los dos quería que la primera imagen duradera del nuevo reinado fuera de resentimiento entre padre e hijo. Charles finalmente ofreció un compromiso. Haría la promesa de pie, reconociendo la soberanía de Guillermo sin parecer vencido. El futuro rey aceptó. Ninguno sonrió, pero el peligro entre ellos disminuyó. Entonces Charles reveló la amenaza más profunda a través de una nota documentada de la oficina del Lord Chambelán. Alguien dentro de la casa ya se había puesto en contacto con los organizadores principales de la coronación e intentó cambiar el programa sin autorización. La discusión entre padre e hijo había llegado a un compromiso. Pero la batalla mayor se desarrollaba en oficinas privadas, comités ceremoniales y la persona que aún creía poder reformar la sucesión. El poder real rara vez se anuncia a gritos. Se mueve a través de horarios alterados, llamadas telefónicas privadas, listas de invitados revisadas y nombres silenciosamente eliminados de documentos oficiales. Mientras William y Catherine se preparaban para heredar la corona, una segunda lucha se desarrollaba a puerta cerrada. Camila no tenía autoridad para detener la coronación, pero aún poseía relaciones construidas a lo largo de los años, y pretendía asegurar el lugar de Charles antes de que el nuevo reinado borrara su influencia. El Consejo de Planificación de la Coronación controlaba mucho más que la ceremonia. Decidía el orden del servicio, los roles oficiales, las invitaciones, el transporte, la seguridad y la forma pública de la transición.
William se convertiría en soberano una vez que el instrumento de abdicación, el documento legal que ponía fin al reinado de Charles, surtiera efecto. Pero hasta ese momento, el rey aún ostentaba la autoridad formal. Esa estrecha brecha creaba espacio para la influencia, y Camila la aprovechó. La reina consorte contactó en privado a la oficina del Lord Chambelán, el departamento real responsable de las grandes ceremonias y los arreglos del palacio. A través de una solicitud documentada enviada a los organizadores principales, pidió que el papel de Carlos se ampliara y que se creara un puesto ceremonial permanente para él después de la abdicación. También propuso que entraran en la abadía de Westminster inmediatamente antes que Guillermo y Catalina, preservando la antigua jerarquía incluso mientras la corona cambiaba de manos. Catalina descubrió la alteración mientras revisaba los últimos documentos de la procesión. Su llegada se había adelantado varios minutos sin explicación. Marcó la página, cerró la carpeta y le dijo a su secretaria que no alertara a Guillermo todavía. La princesa quería una conversación antes de que la disputa se convirtiera en una confrontación. Camila se reunió con ella en privado y defendió la solicitud sin disculpas. Catalina le dijo que la ceremonia podía honrar el pasado sin debilitar la autoridad del futuro. La reina consorte respondió que la gratitud nunca debe confundirse con el borrado. Su voz se mantuvo firme hasta que Catalina preguntó qué temía realmente. El control de Camila se rompió. Admitió en una conversación privada grabada, conservada por la secretaria de la casa, que temía volverse irrelevante en el instante en que otra mujer fuera coronada. Había luchado durante décadas para ser aceptada y ahora creía que el nuevo reinado la reduciría a una nota al pie de página. Catherine escuchó pero se negó a renunciar al principio en juego. El miedo personal no podía permitir distorsionar la claridad constitucional. Anne intervino antes de que el conflicto se ampliara. La princesa real dijo a los organizadores que retiraran toda revisión no oficial y restauraran la procesión aprobada. Advirtió que las señales contradictorias harían que la transición pareciera disputada, dañando tanto a Charles como a William. Charles se enteró de lo sucedido a través del archivo de planificación modificado. El rey se sintió traicionado, no porque Camila quisiera protegerlo, sino porque sus acciones lo hacían parecer reacio a ceder el poder. El plan final le dio una entrada digna ante la familia ampliada, mientras dejaba a William y Catherine como el centro indiscutible. La procesión fue restaurada, pero el costo de esa victoria se hizo evidente cuando Carlos regresó a casa y se enfrentó a la mujer que había intentado protegerlo sin su permiso. El público vio ensayos, declaraciones pulidas y una monarquía avanzando con disciplina. Dentro de Clarence House, el ambiente era mucho más frío. Carlos regresó de su reunión informativa, colocó el plan de la procesión revisado sobre una mesa y le hizo una pregunta a Camila. ¿Por qué había actuado en su nombre? Su respuesta no comenzó con política. Comenzó con miedo. El miedo a que, cuando Guillermo fuera rey, la vida que habían construido desaparecería de la noche a la mañana. Camila admitió que creía que los organizadores del palacio ya estaban tratando a Carlos como una figura jubilada antes de que su reinado hubiera terminado oficialmente. La reina consorte dijo que cada horario alterado y cada aparición acortada se sentían como una advertencia de que lo estaban apartando antes de que hubiera elegido irse. El plan de la procesión revisado, el documento que decidía dónde se pararía y entraría cada miembro de la realeza durante la coronación, le había parecido una última oportunidad para proteger su dignidad. Carlos no aceptó la defensa. Le dijo que la intervención había fortalecido la sospecha exacta que intentaba destruir, que no cedería el trono pacíficamente. Entonces el rey se quitó su anillo de signete, el sello personal tradicionalmente usado como símbolo de identidad y autoridad real, y lo colocó junto al programa. Los símbolos se vuelven peligrosos, dijo, cuando la gente los valora más que la confianza. Camila se fue sin responder. Se sentó sola en el pasillo contiguo mientras los ayudantes pasaban a una distancia prudente. Nadie se le acercó. El silencio dolía más que una reprimenda porque confirmaba que su influencia ya había comenzado a menguar. William se enteró de la confrontación a través de un informe documentado del secretario de la Casa Real. Su primera respuesta fue severa. Quería que Camila fuera excluida de todas las reuniones de planificación restantes. Catherine lo detuvo. Le advirtió que el castigo podría convertir una corrección constitucional en una guerra personal y que el nuevo reinado no podía comenzar humillando a aquellos a quienes afirmaba reconciliar.
Catherine fue a ver a Charles ella misma. Le dijo que la ascensión de William no requería su desaparición. Requería su confianza visible en aquellos que lo seguirían. El monarca finalmente admitió que ver a su hijo prepararse se sentía como ver su propia vida convertida en historia mientras aún la vivía. Ella respondió que la historia juzgaría cómo dejaba el poder tan profundamente como cómo lo usaba. Las repercusiones llegaron rápido. Los documentos de coronación quedaron bajo un control más estricto. Cada alteración requería aprobación directa y los canales informales de la casa fueron eliminados del proceso. El cambio protegió la transición, pero también expuso cuánta confianza quedaba. George escuchó parte de una discusión familiar y más tarde le preguntó a William si convertirse en rey significaba perder a su padre. El príncipe se quedó helado. La pregunta de su hijo reveló que los niños estaban absorbiendo cada silencio, cada puerta cerrada, cada conversación tensa. William fue a ver a Charles esa noche no como heredero, sino como hijo. Encontró el estudio vacío. Sobre el escritorio yacía el documento de abdicación sin firmar, el instrumento legal que pondría fin permanentemente al reinado del rey. La silla vacía dejó a William enfrentando la plena soledad de la sucesión hasta que Catherine lo encontró junto al documento sin firmar y obligó al futuro rey a enfrentar lo que realmente temía. Ningún consejero presenció el momento que finalmente aseguró la coronación. No había cámaras, cajas rojas ni expertos constitucionales. Solo Guillermo y Catalina, de pie juntos junto al documento que los convertiría en rey y reina. Él confesó que podía dirigir una ceremonia, pero no podía prometer que la corona dejaría a su familia intacta. Ella respondió colocando la carta sellada de la difunta reina entre ellos y rompiendo su sello de cera. Guillermo no se escondió tras el deber. Admitió que su mayor temor no era fracasar como rey, sino consumirse tanto por el papel que Jorge, Carlota y Luis crecieran sintiendo la misma distancia emocional que recordaba de su infancia. El borrador del juramento de coronación, la promesa formal que un monarca hace de servir al país y defender sus leyes, reposaba cerrado a su lado. Sin embargo, el futuro rey solo podía pensar en lo que esa promesa podría costar en casa. Catalina confesó que ella también temía la corona. Sabía que el público esperaría calma incluso durante el agotamiento, el duelo y la tensión familiar privada. La princesa temía que la fortaleza se midiera por el poco dolor que mostrara. Luego desplegó la carta de la difunta reina, conservada gracias a una instrucción documentada dejada a un custodio de confianza del palacio. El mensaje era directo. Les advertía que nunca confundieran el silencio con la fuerza, ni el deber con la ausencia de amor. La monarquía, decía, solo sobrevive cuando las personas que llevan la corona permanecen reconociblemente humanas dentro de su propia familia. William leyó las palabras 2 veces. Catherine observó cómo cambiaba su expresión, mientras la carga que tenían ante ellos se convertía en una elección en lugar de una sentencia. William sacó el juramento de su carpeta y escribió una promesa privada debajo. Sus hijos nunca serían tratados meramente como futuros instrumentos de la institución. George, Charlotte y Louis entenderían el deber, pero también conocerían el afecto, la honestidad y la ausencia de miedo. Catherine aceptó estar a su lado, no como decoración, sino como una compañera activa, dando forma a los valores del reinado. Charles entró solo después de que su hijo lo invitara. William le dijo al rey que la nueva monarquía honraría su servicio sin pretender que la transición fuera indolora. El monarca escuchó, luego se sentó ante el instrumento de abdicación, el documento legal que renunciaba permanentemente al trono. Charles firmó. Dejó el bolígrafo y pidió que la historia recordara la decisión como protección, no como retirada. William respondió que así sería. Padre e hijo se abrazaron brevemente, poniendo fin al conflicto que había amenazado con envenenar la coronación antes de que comenzara. Catherine levantó el documento firmado, pero no llamó a nadie. Permitió que ambos hombres tuvieran varios momentos de silencio para aceptar lo sucedido. Un reinado había terminado, otro se había vuelto inevitable. Con la firma completa, y la familia finalmente unida, el palacio dio a conocer el programa completo de la coronación. Y el mundo respondió con una imagen que ninguna reunión privada podría haber predicho. Al amanecer, la fecha de la coronación había trascendido los muros del palacio y se había adentrado en las calles. Los periódicos publicaron la misma imagen,
William y Catherine cogidos de la mano tras su anuncio, con Charles visible a sus espaldas en el umbral. La fotografía capturó la sucesión sin hostilidad y la tristeza sin derrota. Sin embargo, la reacción pública más fuerte no apareció en la prensa. Se congregó frente al Palacio de Buckingham, donde 3 generaciones se alzaban bajo un mensaje escrito a mano. El palacio dio a conocer el programa completo poco después del amanecer. Confirmó el 2 de junio, la abadía de Westminster, la ruta de la procesión, los roles ceremoniales y el juramento público de lealtad de Carlos al futuro rey. La abadía de Westminster es la iglesia histórica donde se corona a los monarcas británicos, mientras que la ruta de la procesión es el camino oficial que sigue la familia real antes y después de la ceremonia. Esos detalles importaban porque demostraban que la transición ya no era privada, reversible, ni oculta tras puertas cerradas. Los medios se centraron primero en un hecho extraordinario. Un soberano anterior, aún vivo, asistiría a la coronación de su hijo. Algunos temían que el momento pareciera una derrota. Otros esperaban resentimiento. Luego, el ambiente nacional cambió. Cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Buckingham. Un niño levantó un cartel hecho a mano sobre la multitud que decía: «Gracias, Carlos. Estamos listos, William y Catherine». Las palabras se difundieron en las transmisiones en cuestión de minutos. Honraban al monarca saliente sin rechazar el futuro, y ese equilibrio se convirtió en el centro emocional del día. Una importante cadena de televisión describió el anuncio como una transición de servicio en lugar de una transferencia nacida de una crisis. Un periódico importante colocó a los 3 miembros de la realeza en su portada bajo el titular: «Una corona, 2 reinados, sin guerra civil». La sospecha comenzó a dar paso a la aceptación. William observó la cobertura de la multitud con George a su lado. El joven heredero dijo que el cartel parecía honrar tanto a su abuelo como a su padre. El príncipe apartó la mirada, visiblemente conmovido, porque su hijo había entendido lo que a los adultos les había costado expresar durante semanas. Catherine recibió miles de mensajes elogiándola como madre y futura reina. La respuesta conllevaba su propia presión, pero también demostraba que el público esperaba que el nuevo reinado se sintiera más humano, más abierto y menos distante. Charles disipó la última duda a través de un discurso grabado desde el palacio. El rey declaró que su confianza en William y Catherine era total. Camila estaba a su lado pero permaneció en silencio. Después, se reunió en privado con Catherine y se disculpó por intentar alterar la procesión. Catherine aceptó la disculpa, pero dejó un límite claro. El miedo privado nunca podría volver a interferir con el deber público. Camila estuvo de acuerdo. El país había aceptado la fecha. Charles había liberado la corona. Y la familia había sobrevivido a su lucha privada, dejando solo la ceremonia que definiría lo que el nuevo reinado realmente representaba. El 2 de junio de 2027, las campanas de la abadía de Westminster anunciaron más que el comienzo de un reinado. Marcaron la culminación de una difícil promesa entre un padre, un hijo y la mujer que había mantenido unida a su familia. William entró, cargando el peso de la expectativa. Catherine caminó a su lado, portando la fortaleza de la resistencia silenciosa. Charles llegó no como un rey derrotado, sino como el hombre cuyo acto final protegió la corona. William y Catherine entraron juntos, haciendo que el significado del día fuera inconfundible. Este no sería un ascenso solitario al poder. Sería una asociación. La coronación, la ceremonia sagrada en la que un monarca es formalmente coronado y se compromete públicamente a servir a la nación, puso el futuro de la monarquía sobre ambos. Su entrada conjunta demostró que el deber ya no se llevaría en aislamiento emocional. Charles ocupó su lugar designado junto a Camila sin dudarlo. La antigua soberana permitió que la pareja entrante dirigiera la ceremonia, y la reina consorte no intentó reclamar la influencia que una vez temió perder. Su moderación importó porque un gesto equivocado podría haber reavivado todos los rumores de amargura que la familia tanto había trabajado para silenciar. El momento decisivo llegó durante el juramento formal. Carlos se levantó, miró directamente a Guillermo y prometió lealtad al nuevo soberano con voz clara y firme. Las palabras disiparon toda duda restante. El nuevo rey bajó brevemente la cabeza antes de responder, reconociendo no solo a un antiguo monarca, sino a un padre cuyo sacrificio había hecho posible una sucesión pacífica.
Catalina recibió su corona momentos después. La reina miró inmediatamente hacia George, Charlotte y Louis. Su primer instinto no fue el triunfo. Fue la tranquilidad. George parecía abrumado por la magnitud de lo sucedido, pero Guillermo se encontró con su mirada y le dio un asentimiento tranquilo, recordándole al joven heredero la promesa privada de que ningún niño se convertiría meramente en un instrumento de la institución. Ana observó a Carlos después de que se colocaran las coronas y vio que algo finalmente abandonaba su rostro. La tensión se había ido. La princesa real entendió que su hermano no había perdido la monarquía en ese momento. La había protegido sabiendo cuándo dejarla ir. Camila se acercó a Catalina después del servicio y le tomó la mano. El gesto fue simple, pero su significado fue definitivo. Ella aceptó que su influencia había cambiado. Mientras la nueva reina dejaba claro que un lugar valorado dentro de la familia aún permanecía. El primer discurso grabado de Guillermo honró el servicio de Carlos, el coraje de Catalina y la confianza del público. Prometió una monarquía construida sobre la responsabilidad, la apertura y la compasión. Luego salió de la abadía junto a su esposa, no como un hijo que había derrotado a su padre, sino como un sucesor que había completado su obra. La abdicación de Carlos no fue el colapso de su reinado. Fue su expresión más desinteresada. La coronación tuvo éxito porque la familia eligió la reconciliación sobre la rivalidad, la claridad sobre la ambición y el servicio sobre la posesión del poder. La corona había pasado. El conflicto había terminado. Y un nuevo reinado comenzó con la única victoria que ninguna ceremonia podía fabricar. Una familia entrando al futuro sin abandonarse mutuamente. Gracias por ver. Por favor, no olviden darle like y suscribirse, y nos vemos en el próximo.